Vamos a ocuparnos del caso Bianca en un rato por la importancia que tiene en nuestro país. Pero en Argentina, lo que sería nuestra Bianca, tenemos un caso que está tomando notoriedad. Le llamamos Abigail Jiménez. Esta niña preciosa de 12 años que está luchando por su vida porque tiene una grave enfermedad, cobró notoriedad en estas últimas horas porque se viralizó un video desde un pueblo muy conocido en ese país y mostraba el desesperante estado de salud de la pequeñita porque el papá le llevaba así, en un momento en el que en Argentina, no como acá en Paraguay, no podés cruzar de provincia a provincia fácilmente. Acá te podés ir de capital hasta Itapúa sin drama. Allá no, Eva. El conflicto en Argentina, por esa razón, ya se instala lo de la restricción versus libertad. Padece un extraño cáncer llamado sarcoma de Ewing y por estas horas está en cuidados paliativos. Abigail Jiménez, la nena de 12 años enferma de cáncer a quien le negaron el ingreso vehicular a la provincia de Santiago del Estero, a fines de noviembre sufrió una recaída y pidió ser trasladada a su casa. Su estado es estable, pero los médicos dicen que es crítico a la vez. La noticia la confirmó su propia mamá, Matilde, en un diálogo con los medios argentinos. Ella afirma que Abigail desea estar en su casa, en su cama, que también detalló que se encuentra consciente y pidió que recen por ella, la famosa cadena de oración. Ahora está en su habitación con la asistencia que necesita y con un monitor que le lleva el conteo cardíaco y la saturación de oxígeno. Explicó a su familia que también aclaró que la atienden una enfermera y una médica que va y viene. Fíjate vos que el lunes 16 de noviembre, Diego y Matilde, los padres de Abigail Jiménez, atravesaron una situación dramática. Sucedió en el límite entre la provincia de Tucumán y Santiago del Estero, de donde la familia es oriunda. Y queremos compartir justamente un video con audio relatándose este hecho que estamos viendo en Argentina. Es lo más comentado, es tendencia en Argentina. ¿Y por qué llegamos a esto? Ya te vamos a mostrar porque queremos aterrizar en Paraguay con casos parecidos. Directora, ¿podemos escuchar este video que recibimos de Argentina para analizarlo? Santiago. Solamente le pedía que queríamos pasar, porque ya hacía bastante calor, y encima los bichos, y el policía no entendía. Le dije que esperaba orden, decía que esperaba orden de Santiago para que podamos pasar, siendo que a la mañana ni siquiera lo han pedido nada para pasar. Era algo muy feo lo que vivimos ayer con mi hija. Y cómo está ella ahora con las crisis y los dolores. Cada vez que se despierta, lo único que dice es el policía malo, mamá, que no me deja pasar para ir a mi casa. Se asustó muy mucho con el tema de los bichos, tenía miedo que se me infeccione su pierna. No le importaba nada al policía. Que estaba lleno de moscas y que no hacía nada para que lo dejen pasar, porque me llamaba mucho y no me quedaba otra que pasar sobre eso. Y esta preciosa niña, Abigail, de 12 años, que padece cáncer desde los 7, está muy grave. Y muchos dirán, pero como Abigail también existen niños y niñas que padecen, pero esto cobró notoriedad por un hecho que generó esta dictadura de la pandemia. El no poder mudarte, trasladarte, pasar de una provincia a otra en la Argentina. Lo que llamamos restricciones o prohibiciones. Y quisiera aterrizar en Paraguay con este caso, analizando esto que se da allá. Imagínate, Eva, si esto, empeorando la cosa en Paraguay por lo del COVID, se termina imponiendo una medida parecida de no pasar del departamento central a Guairá, primero Paraguarí, después Guairá, Claro, después que de Itapúa. hecho, en algún momento, Diego, lo quisieron hacer ciertos municipios, Sí. el de hacer una barrera, impedir que la gente pueda circular, cosa que evidentemente no está permitida, y mucho menos si hablamos de este tipo de episodios
en donde la vida, la integridad de una menor está en juego. Terrible, y creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, esto que genera también el COVID-19, esta dictadura del COVID, como bien dice nuestro Zócalo, porque hay muchas otras personas que padecen de otras enfermedades. Aquí vimos esta misma situación con los pacientes oncológicos que dejaron de recibir sus medicamentos, que no podían acceder a sus tratamientos, que no tenían lugar para poder pasar la noche, para hacer sus quimios. O sea, realmente el sistema de salud de la región, como estamos viendo en esto, es tan precaria, ¿verdad? Sí. No se le da la importancia. Evidentemente, esto que pasó en el mundo nos tomó por sorpresa a todos. Nadie tenía la fórmula lista, preparada para abordar el tema, pero cuando hablamos de salud pública, de salud en menores, es realmente desolador lo que estamos viendo tanto en Argentina, y sabemos que aquí en Paraguay también tenemos casos similares. Vamos a mostrarte una serie de placas para analizar el caso Abigail Jiménez. Ella tiene 12 años, desde los 7 es el cáncer que va padeciendo. A ella le habían negado el ingreso vehicular a Santiago del Estero. Es una realidad que no la tenemos en Paraguay, efectivamente, pero la idea es analizar lo que pasa en Argentina para que de elección acá no ocurra en nuestro país. Totalmente. Fíjate lo que se pone en riesgo, la vida de una pequeñita, porque sencillamente se le prohíbe a los padres con ella trasladarse de una provincia a otra. La siguiente placa, por favor, directora. Y queremos analizar esto, lo que causan las restricciones en otros países, el costo de esta pandemia, Eva. Realmente, así como decías, aquí nos pasó y lo vimos con pacientes oncológicos que decían desde hace meses estamos esperando nuestros insumos, recibir nuestro tratamiento, pero todo el foco fue al COVID-19, que sí, es una enfermedad nueva para la cual no teníamos ningún protocolo, pero ante un sistema sanitario que debería estar un poco mejor preparado, capaz podíamos hacer frente a esta y otras enfermedades en simultáneo. Pero ahora no hay camas, y si vos padeces de otra enfermedad, Diego, tampoco vas a poder ser atendido, ni en Paraguay ni en el mundo, porque todos estamos enfocados al COVID-19 y porque específicamente en nuestro país no tenemos un sistema de salud preparado para este tipo de situaciones. Vamos a la siguiente placa. Estamos analizando, haciendo el comparativo, las libertades versus las restricciones. Por un lado tenés casi al extremo lo que ocurre en Argentina, pero el otro extremo, Brasil. En Brasil no tenemos este tipo de restricciones al punto de que ya están anunciando que hasta van a tener carnaval el próximo año, aún teniendo frío en julio, y ya van de a poco liberando los accesos a las playas, aún teniendo a Brasil como uno de los más afectados en el planeta, porque están privilegiando a que la gente siga teniendo su libertad de movilidad y también de trabajo. Fíjate vos, te dan resultados al inicio, pero para que te prepares para cuando llegue el pico. En Paraguay siempre analizamos todo el tiempo que se ha perdido, todo el tiempo que se ha utilizado para que se quede en la casa la gente. ¿Sirvió de algo realmente para prepararnos, como se dice? La verdad que es una pregunta muy difícil, Diego, pero este pico iba a llegar. En algún momento íbamos o se iba la gente a comenzar a contagiar, y era para eso, justamente como vos decís, para eso nos encerraron, para eso nos pidieron que dejemos de trabajar, que nos quedemos en casa, que tengamos paciencia, y no se cumplió. No pasó lo que tenía que pasar. Sabemos que quizás no iba a haber cama para, no sé, la mitad de la población, no, porque eso no pasa en ningún país del mundo, pero por lo menos, Diego, insumos, ¿verdad? Sí. Que nuestros médicos estén preparados, que tengan esa posibilidad de cuidarse, de atendernos mejor, ¿verdad? Y no pasó eso. Vamos a la siguiente placa, por favor, directora, y hacemos una serie de preguntas que vos, que estás en casa o en tu lugar de trabajo, también podés responder. Aquí va otra pregunta: ¿hasta dónde estás dispuesto a ceder tu libertad por el COVID-19? ¿Y por qué preguntamos esto? Veíamos el caso en Argentina. ¿Qué papá o qué mamá no haría lo que hizo este señor? 5 kilómetros caminó con la hija en brazos. ¿Qué papá no haría eso? Realmente. Y la niña llorando desesperadamente.
Ahí no te importa la restricción que pone tu comunidad. Ahí no le importa al padre llevando en andas a la pequeñita tratando de salvar su vida si le están poniendo en riesgo la ley porque dice que no te podés mover de un estado a otro. Realmente nos preguntamos esto porque buscamos preservar nuestra libertad. Y aquí en Paraguay, insisto, no tenemos el contexto de Argentina, pero lo mostramos para que eso no ocurra en un futuro cercano en nuestro país. Vamos a otra placa, por favor, directora, y volvemos a esto. ¿Ha cambiado el concepto de libertad en los países democráticos? Qué difícil, porque por un lado nos dicen tiene que primar la salud pública, ¿verdad? Es lo que hablamos siempre, por eso tantas restricciones, tantas medidas que no nos dejan realizar muchísimas de las actividades que son nuestro derecho realmente. Y es ahí donde yo creo que todos nos hacemos la misma pregunta, ¿hasta dónde tengo la libertad de tomar una decisión? Y cuando hablamos de salud, Diego, yo creo que es lo que tiene que primar la vida, sobre Claro. todo de estos Y menores. fíjate vos que tenemos acá, viniendo a Paraguay, nuestro contexto, el 8 de diciembre. La gente aceptó la recomendación de no ir hasta Acacupé, la gente católica, que son más de 3 millones cada 5, 6, 7 al 8 de diciembre que asiste por la festividad católica. No se fue, se respetó, pero se dejó de lado la libertad de la gente y se le pidió que se quede en casa porque si iba a aumentar el virus. Y Paraguay en salud pública lamentablemente no está preparado. Ese mismo día teníamos, por ejemplo, a la gente en la costanera con unos cuadros que armaron para los vehículos y se le pedía a los conductores, de acá no se muevan. De acá no se muevan. O sea, nuestras libertades, No te ¿cómo vayas están? a trabajar, no abras tu negocio, andate a tu casa a las 12 de la noche. De tal hora a tal hora ya no podés moverte en vehículo, no podés comprar bebida alcohólica, la gente ya no puede asistir, por ejemplo, a espectáculos, se reduce el número que uno tiene para eventos. O sea, me parece que sí ha cambiado el concepto de libertad de países democráticos como Paraguay, y esto también se nota muchísimo más en Argentina, cuyo caso acabamos de mostrar. Vamos a la siguiente placa, por favor, directora. Otro de los cuestionamientos que planteamos. ¿Qué sociedad resultará de esta pandemia? Un mundo, una sociedad que está muy golpeada, que ojalá tome las cosas buenas, ¿verdad? Los hábitos de higiene, y no sé qué más nos pudo enseñar la pandemia a poder ahí tener más proyección. Algunos sacó lo mejor en este fin de reinventarnos económicamente, porque también nos golpeó de esa manera y hay que ser muy sinceros. Pero en lo que mencionabas de cómo vivimos este año, realmente si vos te pones a analizar y con todo lo que decías, Diego, es como que uno se vuelve a replantear las cosas. Totalmente, y yo espero una mejor sociedad, más unida, más solidaria, más pujante, en crecimiento, porque hemos perdido mucho. En medio de la crisis económica, la gente que ha perdido el trabajo, que no ha podido asistir a clases, que ha perdido esa posibilidad de integrarse a otros seres humanos para formar conocimiento, o sea, de todo lo malo que nos ha dejado realmente esta pandemia, tenemos que sacar algo para que cuando alguna vez tengamos otra pandemia, estemos mejor preparados, porque evidentemente ha desnudado en Paraguay esta pandemia que no estábamos preparados. Realmente, y este hecho, sí que lo ponemos como ejemplo, podría darse en cualquier situación, aquí en Paraguay, en Argentina, y hay hechos que no conocemos, Diego, ¿verdad? Hay hechos que por ahí toman mayor relevancia, como este de un padre que caminó 5 kilómetros con la hija en brazos porque no le permitían entrar. Hay también este tipo de situaciones en Paraguay y no tenemos que descuidar la salud, creo, en ninguno de estos países de la región, porque tenemos un virus, tenemos una pandemia. Y evidentemente también debe servir como lección preparar y poner como prioridad el sistema sanitario. Vamos a la última placa con la que vamos a cerrar esta primera parte. En cuanto a lecciones, este COVID demuestra que es mejor invertir más en salud pública e investigación. Y no más en pago de salarios simplemente para complacer caprichos electorales. Evidentemente esta pandemia nos deja esa lección y además con el cuidado que requiere proteger nuestras libertades, Eva.
A mí me gustaría ya, antes de pasar a Carlos, que está del otro lado, que esto deje realmente para los futuros meses la lección de que tenemos que prepararnos, porque de lo contrario, otra vez vamos a tener un 8 de diciembre de 2021 sin que la gente, gozando de su libertad y elección de ir o no ir, de no poder asistir a una festividad católica, de eventos sociales, porque te limitan, porque la salud pública de Paraguay es vulnerable, es débil, no está preparada. Entonces, yo creo que es tiempo de planificar a largo y corto plazo. Lo dejamos hasta acá la primera parte, le sumamos a Carlos en este espacio editorial para que nos dé su punto de vista. Carlos, arrancábamos de lo que ocurre en Argentina, en un contexto diferente al nuestro, pero con la idea de que una situación como esa en Paraguay nunca ocurra. Por supuesto, Diego, esa es una expresión de deseo, aunque lo cierto y lo concreto es que estos últimos meses nos han llevado a un estado bastante excedido en cuanto a sus atribuciones y por supuesto también a recortar libertades de todos los paraguayos. Hay corrientes de análisis, de pensamiento que dicen que un derecho vale más que otro. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Creo que la libertad del ser humano es inherente incluso hasta el ser humano y es lo más importante. Cuando uno coarta la libertad y más cuando coarta esa libertad del propio Estado, realmente es peligroso. Y fue lo que vimos durante esta pandemia. Y no crean que no quieren establecer restricciones más duras. No crean que no quieren hacer lo mismo aquí. Hay políticos proponiendo lo mismo que ocurre en Argentina, aquí en Paraguay. Sí, que de hecho se intentó hacer, no recuerdo La qué. cuarentena territorial. Sí, Claro. que querían poner una especie de barrera para que nadie pase. Así mismo. Es una locura. Ocurrió en algunos municipios en el interior del país. El propio intendente, el propio jefe municipal estuvo involucrado Totalmente. en esa violación constitucional. Entonces, yo entiendo que hay muchos para confundir que dicen no, el derecho a la salud y por eso vamos a estar a favor de las restricciones. Señores, no hay contradicción en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en teoría es un todo armónico. Eso no significa que un derecho sea más importante que el otro. Y es lo que hemos visto constantemente en esta pandemia, ¿verdad? Imagínense ustedes que a la gente se le prohibió laburar por decreto. Eso en un estado totalitario es observado constantemente, pero no en una democracia. Claro, pasamos de largo, decimos incluso a veces, Diego, Eva, vamos a tolerar esta situación que nos incomoda porque tenemos un problema de salud. Sí, pero lo cierto y lo concreto es que todas las libertades están en riesgo y se cometen también, atención con esto, muchos excesos cuando hay un poder discrecional. Claro, fíjate vos, Carlos, que hay gente que quedó imputada porque fue a manifestaciones en este proceso y que no se tomó la misma medida porque ha sido selectiva la fiscalía con casos que vinculan a políticos que están privilegiados con el gobierno de turno. Totalmente. Vos sabés que, Diego, ese ejemplo que vos estás poniendo fue uno de los más groseros en esta pandemia. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el gobierno? Aplicó la ley para los enemigos, aplicó la ley como un garrote. Entonces, como ya estaban facultados para coartar libertades de las personas, lo que ellos hacen es empezar a aplicar de manera selectiva. Y yo le pregunto a la gente, quizás no les interese ahora, pero cuando les toque, cuando sean víctimas de una injusticia, cuando no te permitan llegar, cuando te corten el paso. Claro, imagínate vivir algo como esto, terrible realmente lo que estamos compartiendo, Carlos. Imagínate que nos pase a nosotros. No, terrible, realmente, para volverse loco. Y quiero volver un poquito a la realidad nacional, porque acá nosotros tuvimos decretos del presidente de la República en virtud de un código sanitario, que es una ley, ¿verdad? Que no está por encima de la Constitución Nacional, dicho sea de paso. Y después tuvimos cosas muy llamativas, ¿verdad? Por ejemplo, se prohibía que la gente labure. O sea, vos no podías laburar, no podías generar tu sustento. Bueno, discriminaron con los después esenciales, como le denominan. Claro, por supuesto, porque tenía que seguir funcionando mínimamente el país y el Estado. Pero ¿qué pasa, Diego? Te prohibían por decreto trabajar, pero tampoco te estaban ayudando económicamente. Entonces, yo pongo ese ejemplo para que vean nomás cómo es que si le permitimos al Estado que entre
y tome decisiones, estamos todos en peligro. Todos en peligro, porque la libertad es un bien preciado, el más importante y el que tenemos que defender por todos nuestros medios, sinceramente, porque sin la libertad no vamos a poder hablar, chicos. A mí La lo que me libertad da no vamos a poder miedo, reclamar. Carlos, que estas medidas se impongan incluso y se mantengan después de la pandemia. Así mismo. A mí me preocupa mucho eso porque la gente tiene que tener, como dice nuestra Constitución Nacional, la libertad de participación, Así es. de poder aglomerarse cuando a lo no le gusta y va hasta Plaza de Armas frente al Congreso y dice lo que se le canta, nos guste o no la postura que tiene, porque a veces no nos gusta la postura de un grupo político, de un grupo social, de un grupo económico, van hasta ahí y tienen la libertad de hacerlo porque nuestra Constitución así lo permite. Pero ahora con esta pandemia, bajo la excusa de que al aglomerarnos podemos contagiarnos porque salud pública no está en condiciones, las libertades quedaron rezagadas. Totalmente, tenemos libertad de tránsito. Tenemos libertad de tránsito, podemos circular libremente, a no ser que tengamos un impedimento judicial o de otro tipo. Pero ¿qué pasa? La policía salía a la calle y le paraba a la gente. Hay muchísimos procesados, hay muchísimas personas que tuvieron que pagar una multa altísima, pero esos son los pocos. Esos son los que no son amigos del gobierno y que reciben el garrote cuando el gobierno ya está habilitado para actuar con discrecionalidad. Yo también creo, Diego, que existe una corriente, y esto viene incluso desde los médicos, porque muchas veces es como que ellos son intocables, nadie puede decir nada, ellos no se les puede reclamar, pero ellos proponen con cosas muy grosas. Yo entiendo, ellos conocen la situación, están cansados, pero ellos no pueden decidir sobre la libertad de todos nosotros. Sinceramente, porque hay médicos proponiendo cosas muy locas, como que todos tenemos que volver a encerrarnos y todo eso. Ya no podemos. La vida tiene que continuar. Tenemos que trabajar en que la gente viva más sana, que la gente haga más ejercicio, que la gente trate de cuidarse en cuanto a sus problemas de salud. Trabajemos en eso. Trabajemos en la investigación científica. Adelantémonos. Pero no sigamos cortando la libertad de las personas. Totalmente. Mostramos así el caso de Argentina, Abigail, de 12 años, de lo que ocurrió con esta pequeñita, cuyo papá, ustedes ven en el video, hacía el esfuerzo de trasladarla, porque allá tienen esa limitación casi al máximo, en esa restricción. Y lo mostramos acá, Carlos y Eva, para que sirva de ejemplo y nosotros como ciudadanos y ciudadanas estemos atentos, velando para que una situación así, acá en Paraguay, nunca ocurra, que no te permitan trasladarte de un departamento a otro, porque en juego está esto que es nuestra libertad consagrada en nuestra Constitución Nacional.